Bueno, muy buenas tardes. Yo he tenido que sustituir al profesor Javier Willenmann, quien ha tenido que retirarse y no va a poder moderar esta mesa, así que me corresponde el agrado de reemplazarle en esta función. Esta es una mesa que para nosotros como Instituto de Ciencias Penales tiene mucha importancia porque un aspecto poco conocido y sin embargo muy importante de la ejecución penal y de las leyes de ejecución penal es el proceso de ejecución. El proceso de ejecución de las penas con sus sujetos, es decir, juez, Ministerio Público, defensa, con su procedimiento y finalmente sus recursos. En otras legislaciones esto está regulado de una manera más general o con mucho detalle. Para eso invitamos a dos colegas, a un académico y a un miembro de la defensa penal pública, que nos van a exponer en ese mismo orden. Primero, el profesor doctor Raúl Núñez, quien es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad de Valparaíso, doctor en Derecho por la Universidad Pompeu Fabra, en España, ex profesor asociado de Derecho Procesal en esa universidad española, además de visitante y profesor invitado en numerosas universidades europeas y americanas. Actualmente es abogado integrante de la Corte de Apelaciones de Valparaíso y de hace ya un buen número de años profesor asociado de Derecho Procesal Civil y Penal en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Él nos va a hablar sobre la ejecución penal, una visión orgánica y funcional. Yo he pedido a los expositores que más o menos se atengan a unos 25 minutos, cosa de disponer por lo menos de unos 15 minutos antes de las 7, que es el momento del discurso de cierre, para poder discutir. Don Raúl. ¿Se escucha? Sí. Antes que nada quería agradecer la invitación para poder compartir con ustedes algunas reflexiones sobre el tema tan importante de la ejecución penal. Por razones, unas de salud y otras de trabajo en la quinta región, no pude asistir ayer, así que quizás puedo repetir cosas que se han dicho ya, así que me excuso por esa circunstancia, pero trataré de ser lo más conciso, preciso y tratar de abarcar todos los temas que pretendo. Eso sí, las diapositivas son mucho más de lo que vamos a hablar, porque obviamente el tiempo es menor, así que voy a tratar de hacer un resumen y ir avanzando rápidamente. ¿Qué es lo primero que tenemos que tener en consideración? Cuando nosotros hablamos de la ejecución penal, nos estamos refiriendo esencialmente, y el módulo es sobre ejecución de las penas privativas de libertad. Lo primero que uno tiene que tener en consideración es que, obviamente, la función de adjudicación y, por tanto, de decir el derecho, no termina simplemente cuando la sentencia se dicta, sino que, obviamente, la ejecución, el cumplimiento de aquello que se dictó, tiene una importancia suprema, si uno quiere. Por eso es que, obviamente, vamos a decir nosotros que para el Poder Judicial la facultad de la ejecución es un deber y a su vez puede incluso exigir de los demás poderes del Estado ciertos cumplimientos o imponer ciertas acciones para justamente llevar a cabo el producto del proceso penal o del enjuiciamiento criminal. Ahora, ciertamente que la ejecución o la fase de ejecución forma parte de la tutela judicial efectiva. Si bien a mí el concepto de tutela judicial efectiva no me gusta mucho porque es un concepto esencialmente que ha sido muy discutido en España y nosotros, si bien en nuestra jurisprudencia el Tribunal Constitucional hace mención a ella, yo tiendo a salir un poco de la discusión porque es demasiado española en mi opinión. Para eso creo que mejor uno debería pensar de que el concepto de tutela judicial efectiva se encontraría comprendido a nosotros o nuestra discusión dentro de la noción del debido proceso, justamente para evitar un poco la discusión española al respecto de los alcances que tiene esta nomenclatura o esta institución de la tutela judicial efectiva. Hay que tener en cuenta que si bien siempre se ha dicho que si aplicamos el concepto de tutela judicial efectiva, siempre se exige que la sentencia o la fase de ejecución debería estar comprendida dentro, ya sea del debido proceso o del concepto de tutela judicial efectiva. Además, ¿cómo definiríamos lo que es la fase de ejecución o la ejecución penal? Siguiendo a Moreno Catena, uno podría decir que es la actividad ordenada y fiscalizada por los propios órganos jurisdiccionales
para lograr el cumplimiento de los títulos de ejecución. La sentencia penal firme, en todo caso, contiene un título ejecutivo, efectivamente, pues contiene una declaración, y en este caso irrevocable, de un órgano jurisdiccional en aras a conseguir que una persona sea sometida a una pena. Lo importante es que, en todo caso, implica una ejecución penal sobre las sentencias condenatorias firmes. La sentencia absolutoria, salvo, como se llama, aquella que absuelve por inimputabilidad, por las medidas de seguridad, o resoluciones que decretan su recibimiento definitivo en el enjuiciamiento criminal, no darían lugar a lo que sean actividades en estricto sensu de ejecución. Porque lo que hacen simplemente es, por ejemplo, poner término o decretar el término de medidas cautelares de carácter personal que pueden estar impuestas sobre, en este caso, el imputado. Sobre naturaleza jurídica. Obviamente que aquí hay un tema interesante. Se discutió mucho, en definitiva, si la naturaleza jurídica de la ejecución es de tres tipos, si es jurisdiccional, si es administrativa o si es mixta, y tiene que ver esa discusión con que, al final, como tiene que cumplirse una pena privativa de libertad en recintos durante un largo tiempo, y estas están encargados, órganos de la administración del Estado se encargan justamente del control y de la, digamos, del quehacer diario de las personas privadas de libertad, podría tener tintes o a lo menos elementos que uno podría llamar, digamos, administrativos más que jurisdiccionales. Esta distinción o esta discusión sobre las categorías de naturaleza jurídica, yo la verdad es que no comparto mucho esa posición. Para mí la solución debería ser que nosotros debíamos distinguir dos cosas distintas. Uno, lo que es la ejecución del título, y otro, la ejecución de la pena. Respecto a la ejecución del título, obviamente tiene pleno carácter procesal y jurisdiccional y estaría integrada por las diversas actuaciones dirigidas a promover la ejecución material de la pena, la suspensión o la modificación del título ejecutivo y la extinción de la ejecución. Mientras que la segunda, la ejecución de la pena, tiene una naturaleza predominantemente administrativa, aunque sometida, y esto es lo importante, a control jurisdiccional, cuyo objetivo viene constituido justamente por el cumplimiento de la pena en sentido estricto. A pesar de esto, y a pesar de que en teoría uno debería distinguir, o sea, esta distinción para saltarse, o si ustedes quieren, para repensar esta discusión sobre la naturaleza jurídica de la ejecución, yo también creo que en Chile habría que hacer un matiz bastante fuerte. ¿Cuál es el matiz? El matiz tiene que ver esencialmente con que en el plano de nuestra Constitución, la afirmación de que la ejecución es administrativa habría que descartarla completamente. En Chile, a lo menos expresamente por el de la Constitución, la ejecución le corresponde y tiene carácter jurisdiccional más allá de la discusión doctrinal que uno puede hacer, digamos, de leyes ferendas. Por tanto, esta perspectiva no podríamos dejar de pensar de que son, o le corresponde a los tribunales de justicia, justamente dedicarse o emprender esa tarea de cuidar y llevar adelante la ejecución de la pena, o si ustedes quieren también el control justamente de la actividad penitenciaria. Ahora, un punto relevante que yo quería tocar también es que en derecho comparado siempre se ha dicho, bueno, ¿cuáles son los sistemas que uno puede tener de control de respecto de la ejecución? ¿Quién controla la ejecución? Ciertamente que en este punto hay, si ustedes quieren, aquellas visiones que ven que como es administrativo solo le correspondería realizarlo a órganos de la administración, por un lado. Otros que debería ser encargado simplemente un órgano externo, pero que podría ser esencialmente el mismo órgano que se encarga de establecer o fijar la pena, o sea, los órganos penales, o si ustedes quieren, los tribunales penales que forman parte del Poder Judicial, o también órganos especializados que serían tribunales especiales dentro del Poder Judicial. Esos serían como los tres modelos. En definitiva, en todo caso, la mayor parte de la doctrina estima que la mejor solución debería ser un sistema combinado de todos los anteriores, o sea, controles administrativos, controles por parte del Tribunal Ordinario Penal, que conoció de la fase de investigación y la fase intermedia, o del Tribunal Oral en lo penal, en el caso, ¿ya? Y también la existencia de un órgano, en este caso especializado, un tribunal especial dentro del Poder Judicial, que se encargaría justamente de controlar esta actividad. Una cosa relevante que yo quería también poner de manifiesto tiene que ver con que, en todo caso, el control que realizan estos tribunales, que pueden estar
digamos, ser tribunales especiales fuera del Poder Judicial o los tribunales ordinarios dentro del Poder Judicial que se encargaron de conocer de alguna de las fases del proceso penal respectivo, lo que conocen realmente no son recursos, y lo vamos a ver más adelante, no son recursos, porque los recursos tienen que ser dictados por, obviamente, o para que haya un recurso tiene que haber una sentencia justamente que se impugna, o sea, hay que tener, por tanto, que un tribunal de la República haya dictado una resolución que se encuentra, no pasa a notaría de cosa juzgada y que puede ser objeto de un recurso. Lo que nosotros tenemos en todos estos casos en realidad son, si ustedes quieren, el posible acceso directo de la judicatura o acciones directamente que se ejercen ante órganos jurisdiccionales, porque hasta ante eso hay solo resoluciones administrativas que pueden tener o pueden estar teñidas, si ustedes quieren, de características similares a los tribunales, porque pueden haber incluso en algunas comisiones integrados miembros del Poder Judicial, pero no dejan de ser simplemente órganos de la administración, o si ustedes quieren, órganos administrativos, y sus resoluciones son simplemente resoluciones administrativas que son controladas por el Poder Judicial, pero no a través de recursos en sentido estricto, sino que justamente a través de acciones que se ejercen ante los jueces ordinarios o ante jueces especiales dentro del Poder Judicial o que integran el Poder Judicial. En cuanto a los modelos comparados, la verdad es que vamos a pasar bien rápido porque tampoco por el tiempo no vamos a hablar mucho de ello. Lo principal, tenemos casos como el español, que es muy conocido entre nosotros, quizás por la influencia de la gran cantidad de personas que hemos estudiado en España, en consecuencia, y por el acceso o el fácil acceso a su literatura. Como ustedes saben, desde el año 76 ellos tienen el juez de vigilancia penitenciaria, que se encarga justamente de controlar la ejecución y justamente de una serie de actividades. ¿Cuáles son las actividades que tiene este juez o las competencias? Son variadas. Ahí tenemos algunas. Adoptar las decisiones necesarias para el pronunciamiento de las resoluciones en orden a las penas privativas de libertad, resolver sobre las propuestas de libertad condicional, aprobar propuestas que formulen establecimientos sobre los beneficios penitenciarios, aprobar sanciones de aislamiento, resolver por vía recursos reclamaciones, resolver en base a estudios de los equipos de observación y tratamiento, justamente en un caso central de observación, los recursos referentes a la clasificación inicial y progresiva y reasignación de los grados, etc. Tiene una multitud, una multiplicidad en todo caso de competencias. Ahora, fíjense ustedes que las competencias pueden ser competencias que ejerce directamente este tribunal y algunas comparte en España con el Tribunal Oral en lo Penal. Justamente hay ciertas cosas de ejecución que controla el Tribunal Oral en lo Penal y otras que controlaría este juez penitenciario. Otra característica que tiene el sistema español es que no existe un procedimiento, en ese se parece un poco al chileno, en el sentido que nosotros no tenemos ni juez de ejecución y no tenemos procedimiento. Allá tienen juez, pero sin procedimiento. En consecuencia, es algo un poco raro, porque en definitiva lo que ha llevado o lo que existe es que se ha llenado por la actividad, por un lado de reuniones, si ustedes quieren, de los propios jueces digamos, penitenciarios, como también por la actividad del Tribunal Supremo Español, que en definitiva ha dado un cierto contenido a cómo deberían llevarse a cabo y unas reglas mínimas que deben tenerse o deben regirse estos jueces de vigilancia penitenciaria, además de otros artículos que especificarían cuáles serían sus competencias. Y eso es una característica interesante del sistema español que hasta ahora no se ha modificado. Hay que tener en cuenta, que también, como yo comentaba al parte final, los jueces se han seguido reuniendo, estos jueces de vigilancia penitenciaria, en forma periódica, y van actualizando sus conocimientos. Es interesante la lectura que uno hace de las reuniones porque van justamente depurando su procedimiento, y la verdad es que es un procedimiento bastante completo que, en mi opinión, perfectamente luego, en este caso la legislatura española, podría tomar esas nuevas normas y plasmarlas en una ley justamente, o incorporarla en este caso a la ley sobre tribunales de vigilancia penitenciaria para llenar este vacío absurdo que existe en España. Respecto al caso alemán, el caso alemán es distinto porque, bueno, ellos tienen también tienen un juez de ejecución, tiene como, digamos, unos años, digamos, sea anterior a la española, y lo importante en el sistema alemán son que tiene competencias bastante amplias y también que no son tan, o mejor dicho, la ley no existe una distribución de competencias tan específica como el caso español y como veremos en el caso del Brasil, que en todo caso
cumple o absorbe las funciones incluso de lo que nosotros podríamos llamar las competencias que le corresponderían a los tribunales ordinarios penales, ya sea del que conoce la etapa de investigación o intermedia o de juicio oral. ¿Cuáles serían las posibilidades que tiene? Fíjense ustedes, le corresponde realizar solicitudes contra las medidas que regulan las cuestiones particulares relacionadas con el ámbito de la ejecución. Como solicitar también se podrá demandar la decisión sobre alguna medida rechazada, cuando el recurrente justifica justamente que con la medida rechazo o omisión haya sido lesionado alguno de sus derechos, ellos pueden utilizar o pueden recurrir ante este juez de ejecución. Por su parte, el artículo 110 de la ley establece justamente que le corresponderá a un tribunal unipersonal, no un tribunal colegiado, y que se llama la Sala de Ejecución Penitenciaria. Bueno, al tiempo vamos a ir más rápido, porque lo me interesa la parte final. Respecto al Brasil, ¿qué pasa con Brasil? Brasil, la verdad es que tiene una ley de ejecución penitenciaria que es bastante completa, del 84, y ha sido modificada varias veces. Lo más importante es que el artículo 1 dice que la ejecución penal tiene por objeto llevar a cabo las disposiciones de las sentencias o decisiones penales y brindar las condiciones para la integración social armónica del declarado culpable y privado de libertad. También hay que tener en cuenta que en el título 3 de esta ley establece cuáles son los órganos que van a llevar a cabo o adelante esta tarea, y claro, entre esos órganos obviamente se encuentran los jueces de ejecución penal. También hay que tener en cuenta que del listado que tienen de competencias, ustedes se darán cuenta que tienen competencias variadas, algunas que en algunos sistemas, como el español o como el alemán, se distribuyen entre lo que son los jueces ordinarios y otros los jueces penitenciarios de estos países, pero aquí se concentran esencialmente en este juez. Ahí tenemos justamente aplicar los casos, digamos, juzgados, la ley fuera posterior más favorable, declarar la extinción de la sanción, decir respecto de unificación, progresión, compensación, remisión, libertad condicional, autorizar salidas temporales, determinar la forma de cumplimiento de las penas restrictivas, etc. Es muy completa la normativa, en este caso del Brasil. Y sigue, imagínense usted todo esto, son todas las normas o lo que se puede hacer. Frente a este panorama, ustedes comprenderán que el chileno es un poco desolador. O sea, frente a estas opciones, uno podría pensar, bueno, ¿cuál sería el sistema chileno? Piensen ustedes que siempre se dijo que el derecho procesal penal era la cenicienta, ¿cierto? La cenicienta respecto del derecho procesal civil y también la cenicienta del derecho penal. Pero aquí nosotros podríamos decir que si el derecho procesal penal es la cenicienta, el derecho a la ejecución penal debe ser no sé qué cosa, de uno de los ratones de la cenicienta. Porque sí que no hay nada. Y en Chile hay muy poco escrito, y en todo caso, las publicaciones recientes que se han hecho, la mayor parte de las personas, hay muchos que están sentados entre el público que han publicado sobre el tema, pero son bastante pocas en relación a la producción que tiene Chile, por ejemplo, en materia de derecho penal, parte general o parte especial, e incluso muy inferiores a la cantidad de publicaciones que hay sobre derecho procesal penal, que existe bastante publicado. Por tanto, esa perspectiva, estamos al debe, pero no es solo en Chile, en todo caso, a lo menos es un fenómeno más generalizado. ¿Qué se puede decir de lo que pasa en nuestro ordenamiento? Bueno, obviamente que la ejecución de las penas de la población adulta se encuentra encomendada a Gendarmería, ¿cierto? Y el artículo 1 de la ley de Gendarmería que dispone, Gendarmería de Chile es un servicio público dependiente del Ministerio de Justicia que tiene por finalidad atender, vigilar y contribuir a la reinserción social de las personas que por resolución de autoridades competentes fueren detenidas o privadas de libertad y cumplir las demás funciones que la ley señale. Además, esto se complementa con un decreto supremo, justamente que detalla las principales funciones institucionales a través de un reglamento justamente penitenciario. Fíjense ustedes en todo caso que la ley penitenciaria es bastante breve, es muy breve. El reglamento dice todo, lo cual implica ya el primer choque con la legalidad, o sea, supone que esto debería haber estado en la primera y no en la segunda, lo cual llama la atención. La extensión del reglamento, que regla muchas más cosas que debían haber sido objeto de la ley, y la ley bastante escueta, simplemente con algunas cosas muy generales y más bien relativas, o se encarga más bien de organizar a Gendarmería, digamos, y su administración y algunas cuestiones generales sobre la misma. Si a esto agregamos, y ya lo habían dicho otros ponentes,
la dispersión de normas, porque aparte de eso hay que mirarse todas las otras normas que hayamos dicho hace un rato, que se habían conversado hace un rato. Las normas sobre libertad condicional, reinserción, el beneficio de salidas diarias, pena sustitutiva. Todas esas normas hay que mirarlas para poder tener recién un panorama justamente de a quién le corresponde qué cosa. Y en realidad también podríamos decir que a quién podría corresponderle algo, porque en realidad tampoco está muy claro qué le corresponde a cada quien o qué se puede hacer en este punto. Lo que sí está claro que en la mayor parte de ellas la intervención de los órganos administrativos, en este caso que tienen que ver con los organismos, digamos, de carácter administrativo que están en torno a la cárcel o en torno a lo que es la normativa penitenciaria, son los que tienen el sartén por el mango, porque ellos son los que aparecen más nombrados y justamente se establecen sus funciones y quién integra estos organismos. No obstante, cuando pensamos en la parte jurisdiccional, ahí empiezan los problemas. Además, el reglamento dice, en el artículo 1 dice, la actividad penitenciaria se regirá por las normas establecidas en el presente reglamento y tendrá como fin primordial tanto la atención y custodia y asistencia de los detenidos sujetos a prisión preventiva y condenados, como la acción educativa necesaria para la reinserción social de los sentenciados a penas privativas de libertad o sustitutivas de ella. El número 2 será principio rector de dichas actividades el antecedente que el interno se encuentre en una relación de derecho público con el Estado, de manera justamente que fueran los derechos perdidos o limitados por su detención, prisión preventiva o condena, su condición jurídica es idéntica a los ciudadanos libres. Bueno, obviamente que lo primero que llama la atención cuando uno lee los dos artículos del reglamento es el segundo, que vuelve a aparecer la idea de que, lo que se ha nombrado muchos autores, la idea de esta sujeción especial que existe y la idea de que nos encontramos simplemente frente a un acto absolutamente de derecho administrativo. Y nos encontramos en el ámbito del derecho administrativo puro y duro. Con lo cual, parecería que poca cabida tiene el Poder Judicial o, si usted quiere, los órganos de adjudicación. Pero obviamente es bastante interesante que lo que es la administración penitenciaria tiene una función bastante relevante en este tema, porque si bien la sentencia va a fijar la pena exacta que le corresponde al sujeto, fíjense ustedes que la administración penitenciaria sería quien determinaría la intensidad o grado de dicha privación o afectación de los derechos, sin depender justamente de mecanismos obligatorios formales de control de esa actividad por parte de los tribunales de justicia, que deberían estar justamente, ya sea ordinarios o especiales, dentro del Poder Judicial, controlando esa actividad. Obviamente, también el reglamento establece la posibilidad de que los internos, en este caso los sentenciados, puedan hacer solicitudes, reclamos, respecto de las situaciones que los ven o que se ven sujetos durante su privación de libertad. Y obviamente la vía jurisdiccional no es la única, digamos, incluso es más, yo creo que ni siquiera se avisora al principio esa vía, sino que lo que parece estar más apuntando son a las posibilidades alternativas o vías administrativas para poder mejorar su condición dentro del penal. Y ahí pues intervienen una serie de órganos que, digamos, por el programa, yo entiendo que muchos lo han salido en otras ponencias, el alcalde, el director nacional, el director regional de Gendarmería, el Consejo Técnico, los tribunales de conducta, la Comisión de Beneficios, la Comisión de Libertad Condicional, el Ministerio de Justicia y obviamente el Sename digamos, ocupan esa vía. Pero yo me quiero centrar esencialmente no en esta parte, sino que en la otra, en la parte del control, digamos, judicial de esas resoluciones administrativas que, insisto, no importan la existencia de recursos. Y de hecho, tanto es así que lo que vamos a ver que la mayor parte son acciones constitucionales y no son recursos, porque el recurso de nulidad no aparece por ningún lado, no hay apelación, no hay recurso en el sentido estricto, o sea, la posibilidad de que una resolución de un tribunal inferior que no esté cubierta por la fuerza de la cosa juzgada puede ser
digamos, revisada por un tribunal superior, ya sea solo en el derecho y los hechos o solo en el derecho. Ahora, no aparece muy claro, justamente, a quién le correspondería. Si bien el artículo 38 de la Constitución, digamos, nos dice justamente, y también en el reglamento, que toda persona debería tener una posibilidad de garantizar sus derechos o de revisar su posición jurídica a través de una acción ante el Poder Judicial, la verdad que la ley no contempla ningún, digamos, forma de accionar específica directamente o que pueda ser, digamos, entendida directamente para que sea un tribunal en concreto quien lo realice. Ahora, existen en todo caso diferentes procedimientos, acciones que se utilizan con el objeto de revertir esta situación, frente a la falta de un órgano especializado, en este caso frente a la falta de la existencia de un tribunal especial fuera, o sea, dentro del Poder Judicial que se encargue justamente del control de la ejecución. ¿Qué pueden hacer los jueces de garantía o el ámbito de los jueces de garantía, ya que hemos conversado a propósito de que el Código Procesal Penal y a su vez el Código Orgánico de Tribunales hacen mención justamente a la norma que le da competencia? Ahí uno podría pensar de que uno podría distinguir que los procedimientos que dan, o podría distinguir entre los procedimientos que dan lugar a la ejecución de la sentencia, y ahí justamente entra lo que se nombró hace un rato, el artículo 14, letra F del Código Orgánico de Tribunales, pero obviamente, nuevamente en este caso, no se especifica ningún procedimiento sobre el cual uno podría canalizar esto. Yo entiendo que en todo caso deberían ser, si se realizan a través del juez de garantía, son audiencias absolutamente desformalizadas. No existe cauce alguno, legal alguno, que pueda servir. Ahora, ojo que eso tiene un problema más adelante. Porque estas situaciones que se producen ante los jueces de garantía y también las cortes, ¿ya?, cuando reconocen las acciones, el problema muchas veces tiene que ver con la prueba, porque no puede haber prueba. Uno pide simplemente informe, pero en el caso si uno quisiera ver alguna, por ejemplo, problema disciplinario, controlar. ¿Cómo yo sé si el sujeto realizó o no realizó la acción? ¿Voy a solamente creerle lo que dice el informe de gendarmería? ¿Existe algún elemento que pueda haber? Insisto, no, siempre lo que se hace es, se llega a la información, se pide informe, en este caso gendarmería, se pide informe, pero no existe más que eso. Y eso se produce con la mayor limitación, incluso en las cortes. Claro, hay un caso en que sí específicamente aparece, que lo conocería expresamente, que es la repetición de una medida disciplinaria de conformidad a lo dispuesto en el artículo 87 del reglamento de ejecución penitenciaria, expresamente lo dice. Pero los demás casos, ¿qué podría conocer? Bueno, podría ser, o se puede reclamar ante el juez de garantía materias tales como calificación de la conducta, permiso de salida, libertades condicionales, rebaja de condena y otras materias vinculadas justamente a la protección de los derechos asociados a la salud, educación, trabajo y ejercicio de los derechos civiles. Podría ser una opción. La segunda opción podría ser el amparo, nuevamente en este caso, ante el juez de garantía. El artículo 25 obviamente establece esta posibilidad y tendrá derecho, digamos, cuando una persona privada de libertad tendrá derecho a ser conducida sin demora ante el juez de garantía con el objeto de que se examine la legalidad de su privación de libertad y, en todo caso, para examinar las condiciones en que se encontrare, constituyéndose, si fuera necesario, en el lugar que estuviera o se hubiera hecho efectivo. Esta, en todo caso, es una, podríamos decir, más limitada que la anterior. Más limitada porque justamente en la práctica se ve menos. La primera, si bien tampoco todos estos temas que hemos dicho se han utilizado o se utilizan normalmente, pero yo creo que esta segunda vía es mucho menos viable que la primera, podríamos decir. Lo otro son las acciones constitucionales. Y ahí pasamos directamente a las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema. Y ahí, obviamente, tenemos las dos clásicas, protección y habeas corpus, o recurso de amparo. Veamos ella. ¿Qué es la protección?
La protección es una acción constitucional, digamos, que consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, que ha sido establecida en favor de quien, por causa de actos o omisiones arbitrarios o ilegales, sufre privación o perturbación o amenaza del legítimo ejercicio de derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental, con exclusión de una cosa importante, el debido proceso, que no aparece. A pesar de que a veces las Cortes lo introducen a través de la igualdad ante la ley, el debido proceso está fuera del control, y eso es relevante para lo que estamos hablando ahora. Si dijimos que lo que nosotros queremos garantizar es el acceso por debido proceso, porque tutela judicial efectiva en Chile a lo menos es discutible que exista como concepto. La acción de protección es esencialmente una tutela de urgencia y su finalidad es brindar eficaz y oportuno amparo a las personas de los efectos de un acto ilegal o arbitrario que lesiona un derecho indiscutido. Nuevamente, que sea indiscutido significa que tiene que estar claro, no hay prueba, no hay ninguna posibilidad de contradicción. Tiene que aparecer de los antecedentes que se entregan claramente la vulneración del derecho. No hay limitación. Si no es claro, si es con una controversia fáctica, no sirve de protección. Porque es delato conocimiento. ¿Y delato conocimiento ante quién? Si no hay nada antes. Además, lo que falla el juez de garantía, en el caso que conociera, puede ser revisado por la Corte. ¿Y en base a qué? ¿Qué recurso procedería? Porque ahí sería un recurso. Ese sería un recurso. Lo que falla el juez de garantía, revisando lo anterior, ¿podría ser revisado por la Corte? Tengo mis dudas al respecto. Y esto, a su vez, si delato conocimiento no le corresponde, tiene que ser conocido justamente por un tribunal, digamos, de base, y nos cruzamos justamente a quien le corresponde. Aquí pueden ser dos tipos. Tenemos una, las que buscan dejar sin efecto actos o impugnar resoluciones administrativas penitenciarias. Resoluciones administrativas penitenciarias que impugnadas por esta vía han sido, por ejemplo, no concesión de libertad condicional, traslado, sanción disciplinaria, no concesión de beneficio, reducción de condena, la clasificación que se hablaba en la primera etapa. O dos, las que tienen por objeto reclamar en contra de las vías de hecho u omisiones que afectan los derechos fundamentales de los reclusos. En relación a esta materia, las Cortes se han pronunciado en las siguientes materias: condiciones de vida inhumanas, amenazas, apremios físicos, psicológicos, no traslado de los internos en enajenación mental a recintos psiquiátricos, negativa de comunicación telefónica, apertura de correspondencia, sin autorización, obviamente, falta de atenciones médicas. Y nos queda la última. Yo utilizo la expresión habeas corpus porque a veces el problema de llamar amparo a lo que nosotros llamamos protección en otras partes del mundo puede llevar a algunos equívocos. Entonces, prefiero utilizar la expresión habeas corpus en vez de amparo para que si alguien del extranjero mira esto, no piense que estoy, digamos, con un problema que le digo al gato perro y el perro gato. Entonces, utilizo la expresión habeas corpus, pero nosotros entendemos que es el habeas corpus o amparo. ¿Ya? Aquí, obviamente que, como dijo justamente el profesor Kinsey-Miller, también es limitado porque lo que se está buscando aquí son cosas muy concretas. Esta acción se encuentra establecida en el artículo 21 de la Constitución y es una acción y recurso constitucional destinado a tutelar la libertad de las personas y seguridad individual de toda persona natural que esté o se haya amenazada de ser arrestada, detenida o presa, o que sufra o que pueda sufrir cualquier otra privación, perturbación o amenaza de esa libertad o seguridad con infracción justamente de lo asegurado en la Constitución, política de la República y las leyes. También lo mismo, se utiliza esencialmente para vías de hecho. La negativa de conceder la libertad condicional, por ejemplo, la denegación o revocación de permiso de salida, la negativa o reducción de condena, la imposición de una sanción disciplinaria, respecto a los traslados también de un recinto penitenciario a otro. Todo esto, nuevamente, nos lleva a pensar que, si ustedes se dan cuenta, casi las mismas discusiones, o si ustedes quieren, casi los mismos supuestos fácticos se han utilizado para el juez de garantía, para el recurso de protección y para el habeas corpus. Estamos andando lo mismo, es como digamos, la silla musical.
son todos los mismos, pero no hay una interacción entre todos. O sea, lo que debería existir claridad respecto de cuál vía utilizar para un caso específico. Y segundo, bueno, obviamente que esto no es culpa ni de los privados de libertad, ni de los defensores penitenciarios, ni del Ministerio Público, ni de los jueces. Es culpa del legislador en todo caso. Porque obviamente ahí está el problema, en la medida en que solamente lo que estamos haciendo nosotros es realizar, digamos, o mejorar una situación que de facto es precaria. También la había hecho, que afecta a la libertad o seguridad individual, se han presentado acciones relacionadas con condiciones de encierro inhumanas, degradantes, hacinamiento, la amenaza al traslado interno de enfermos mentales, la infracción de derechos de los niños, apremios físicos, psicológicos, extravíos de expedientes judiciales. Todas estas cosas han sido ventiladas a su vez en algún momento a través, o se ha intentado hacerlo a través de esta acción institucional. Son poco eficientes la finalidad y esencialmente justamente por lo que se mencionó hace un rato. Estamos frente a acciones constitucionales que requieren claridad fáctica, que requieren simplemente que se haya lesionado alguna garantía concreta y en el caso de la habeas corpus aún más, porque justamente tiene que haber sido ilegal la privación de libertad. Y obviamente si estamos dentro de un sistema en que esto ha sido decretado supuestamente a través, digamos, de las normas del reglamento penitenciario, parece no haber ilegalidad en esa perspectiva. Entonces, ciertamente no parece ser un panorama, podríamos decir, bueno, más bien desolador. A pesar de eso, hay que destacar que en los últimos tiempos, en los últimos años, la labor que ha realizado la doctrina en parte que ha aparecido y que se ha preocupado de la ejecución penitenciaria o la ejecución penal, y también la labor de la Defensoría Penal Pública a través de la creación de los defensores, digamos, penitenciarios, creo que la situación es mejor de que la que había hace unos años atrás. O sea, si nosotros nos remontamos a unos 7, 8 años atrás, la situación era peor. Por tanto, uno puede decir que hay una luz de esperanza, pero no por la acción del legislador, sino que por la acción de los intervinientes, en este caso, por un lado la Defensoría Penal Pública, por otro lado los tribunales de justicia, que han flexibilizado sus criterios con el objeto de poder controlar justamente la actividad de la administración, el cumplimiento de las penas privativas de libertad, pero ello no es suficiente. Y ello no es suficiente porque no podemos simplemente quedar entregados a la buena voluntad de la gente o la buena mala voluntad de la gente. Yo creo que eso es una mala política pública. Obviamente lo que corresponde es que el Estado regule esta materia a través de una ley, podríamos decir, que estableciera los tribunales de vigilancia penitenciaria, pero también establezca claridad en esta materia. Porque no solo basta con eso, es necesario que en contra de las resoluciones de los jueces de vigilancia penitenciaria futuro, ¿quién va a conocer de eso? En los tribunales especiales fuera del Poder Judicial se relacionan directamente con la Corte Suprema. Los tribunales especiales dentro del Poder Judicial se relacionan a través de las Cortes de Apelaciones. ¿Cuál será la estructura? ¿Será un tribunal especial fuera del Poder Judicial? ¿Se introduce, por ejemplo, personas legos, o sea integración con legos, por ejemplo, sociólogos, psicólogos? En ese caso, va a ser un tribunal especial fuera del Poder Judicial y solo se relacionará directamente a través de un recurso y va directamente a la segunda sala. Ese es un modelo posible. ¿Ventajas de ese modelo? Las ventajas de ese modelo son los tribunales especiales fuera del Poder Judicial tienen ciertos grados de especialidad que permite el abordaje de estas materias con una mayor eficiencia. Y a su vez permite que sea la idea de un juicio rápido o la idea de juzgamiento rápido se produzca, porque en realidad solamente existe esa resolución y un recurso ante la Suprema.
que obviamente se puede llamar casación, se puede llamar reclamación, como el caso del Tribunal de Defensa y Competencia, se puede llamar como quieran, da lo mismo. Se puede replicar el modelo de tribunales ambientales o de defensa y competencia y relacionarse directamente con la Suprema. ¿Qué recurso propondría yo ante la Suprema? Yo propondría un recurso más bien como el recurso de reclamación de libre competencia, un recurso amplio que permita una revisión más amplia por parte de la Suprema para establecer un cierto jurisprudencia vinculante respecto a los tribunales inferiores en estos temas. Y la otra posibilidad es un tribunal especial dentro del Poder Judicial que se relacione a través de las Cortes de Apelaciones. ¿Cuál podría ser el problema? Quizá el problema en esta segunda versión podría ser de la dispersión de criterios. La dispersión de criterios. Y eso, en materia de derechos fundamentales, es grave. Si nosotros queremos asegurar los derechos fundamentales de los reclusos, nosotros tenemos que tener claridad en la interpretación de esos derechos, cuáles son, su contenido esencial, etc. Y por eso es que este modelo produce dispersión, y la dispersión es contraria a los derechos fundamentales. El otro modelo produce unificación, criterios unificados, porque solamente habrá uno que interprete, que será la segunda sala suprema, relacionada directamente con este tribunal externo, fuera del Poder Judicial. Pero bueno, son materias que en todo caso superan ¿cómo se llama?, los límites de una charla, una conferencia. En todo caso, muchas gracias por la invitación y bueno, por haber compartido con estas, digamos, cavilaciones sobre el tema de la ejecución penal. Gracias. Muchas gracias, don Raúl. Y dejo ahora con la palabra la última ponencia de este seminario, don Rodrigo Lillo Vera, quien es magíster en Criminología y Justicia Penal por la Universidad Central de Chile, defensor penal público desde el año 2006 y desde el año 2013 miembro del Departamento de Estudios de la Defensoría Nacional, donde trabaja en la Coordinación Nacional de la Defensa Penitenciaria. Le agradezco especialmente que además ha aceptado la invitación de los primeros en acompañarnos en esta tarea de organizar esta jornada, y su exposición va a ser sobre la defensa penitenciaria y el acceso a la justicia de las personas privadas de la libertad. Don Rodrigo. Bueno, efectivamente hemos aceptado muy animados esta invitación del Instituto de Ciencias Penales, a quien agradezco especialmente, pues para nosotros es muy relevante participar en el debate acerca de la instalación de un sistema de ejecución penal legal, digamos, con una institucionalidad normalizada. Trataré de que mi exposición sea muy breve, atendido la hora de la jornada, y además va a ser eminentemente práctica, pues intentaré explicar, digamos, muy brevemente en qué consiste el programa de defensa penitenciaria de la Defensoría Penal Pública y poniendo algunos puntos de evaluación a objeto de mejorar en la mira del establecimiento de un sistema de ejecución legal. La defensa penitenciaria se estableció, no es coetánea, ¿cierto?, a la instalación de la Defensoría Penal Pública, sino que se inserta muy posteriormente. Hay que decir, digamos, que originalmente no estuvo considerada, evidentemente, en el marco estructural de la Defensoría Penal, como tampoco en el Código Procesal Penal, si bien, como ayer seguramente se debatió, hubo debate al respecto, no hubo un capítulo acerca de la ejecución penal tal como podría haber estado presupuestado. Y tampoco la defensa penal entonces lo consideró, no se previó como una actividad prioritaria. Sin embargo, al poco andar, digamos, de la institucionalidad y con la experiencia que se fue asumiendo en materia de la defensa penal propiamente tal, se fue estableciendo una cierta preocupación
por el ámbito y la ejecución de la condena. Y quiero decir que en esto obviamente tuvo un papel preponderante uno de sus primeros defensores nacionales, quien estableció algunas primeras obligaciones respecto a lo que debía ser el monitoreo de la situación de los condenados. Don Eduardo, aquí presente, fue quien impulsó esta iniciativa en la Defensoría Penal y que allá por el 2008 se concretó en un proyecto financiado por la cooperación española, instalando un proyecto piloto en la región de Coquimbo, y ya a partir del 2011 se instaló propiamente un programa de defensa penitenciaria que se fue instalando de manera progresiva en todas las regiones del país. Este sistema o programa de defensa penitenciaria es un sistema que podríamos llamar pasivo, que funciona en base a la petición que realiza un condenado privado de libertad. Ese es el campo de acción, condenados privados de libertad adultos que realizan peticiones a los defensores penitenciarios. Más que una actividad proactiva de monitoreo, el defensor actúa en base a las solicitudes o peticiones que realizan los privados de libertad. Esto trae también algunos problemas, como vamos a señalar en un momento más. El equipo de la defensa penitenciaria funciona en base a la competencia, la establecen los establecimientos penitenciarios, y a partir del año 2016 cada establecimiento penal del país tiene un equipo de defensa penitenciaria constituido por defensores y también por trabajadores sociales. Actualmente, hoy día, existen 55 defensores en todo el país, de modo que, haciendo un cálculo en base a las estadísticas de Gendarmería, podríamos decir que cada 650 condenados presos cuentan con un defensor. Esa digamos, estadística, digamos, es bien gráfica en relación a lo que podemos hacer y a las capacidades que tiene la defensa penitenciaria. Y lo que se traduce, digamos, es en un número, digamos, si bien significativo, pero evidentemente muy inicial, de requerimientos que llamamos así a las peticiones que hacen los defensores penitenciarios, que han ido aumentando exponencialmente a partir del tercer y cuarto año, dado evidentemente una de las razones fundamentales es la instalación progresiva. En el año 2013 contábamos con defensa penitenciaria en 3 o 4 regiones del país, y a partir del año 2016 ya contamos con defensores penitenciarios en todas las regiones. Aún así, ha habido un aumento en el número de peticiones y que podríamos asignar, digamos, al mayor conocimiento que han tenido los propios usuarios de la existencia de este programa y a la experiencia adquirida también por los propios defensores. Este número actual de 20.032 requerimientos que corresponden al año 2017 tienen su equivalencia con 12.000, hay un número equivocado, 12.593 personas privadas de libertad. Es decir, estos son los usuarios del año 2007 de la defensa penitenciaria, dado que cada persona puede hacer más de una petición. Esto, si lo transformamos en números, también usando las cifras de Gendarmería, podemos decir que el 2017 la defensa penitenciaria entregó su servicio solo a 1/3 del total de la población potencial, que son los condenados privados de libertad. Es, por lo tanto, aún una tarea, un desafío, digamos, poder aumentar nuestra cobertura, ya no geográficamente, sino cuantitativamente hacia poder llegar a más privados de libertad. Bueno, hay algunas cifras en cuanto que tienen que ver con la eficacia de nuestro trabajo. Del total de los requerimientos, 1/4 o menos se terminan dentro del año, en promedio de 82 días de tramitación, y más de la mitad de estos requerimientos son acogidos finalmente, tanto en el ámbito administrativo como judicial, porque el tipo de peticiones o las materias que llevan adelante los defensores penitenciarios y su equipo tienen que ver fundamentalmente con, por una parte,
asuntos de determinación penal postjuicio, unificaciones, abonos de pena o aplicación del artículo 18 del Código Penal en base a normas posteriores más favorables. Tiene que ver también con la intervención en los beneficios intrapenitenciarios o adelantamiento de la pena, aunque hasta ahora solo hemos participado más bien en la impugnación del otorgamiento de esos beneficios, no tanto en su concesión. Y también hemos intervenido en temas de condiciones de reclusión. Básicamente esas son las temáticas que hemos incorporado y el defensor penitenciario interviene obviamente tanto en ámbito administrativo como judicial, utilizando todas las herramientas que estén a su alcance. Eso es más o menos una visión bien rápida y ágil de lo que abarca y funciona, cómo funciona la defensa penitenciaria. Quisiera referirme en el tiempo que queda a algunos nudos críticos que hemos advertido, tanto del contexto del sistema jurídico como también, evidentemente, problemas internos propios de nuestro funcionamiento y que apuntan al mejoramiento del servicio que otorgamos. Los nudos críticos que se encuentran ahí precisamente donde se obtuvo esa fotografía. La mayoría, quiero enunciarlos primero, explicarlos brevemente después, la mayoría de estos nudos críticos tienen que ver, como ya se ha hablado durante todo este seminario, en la fragilidad de nuestra institucionalidad de ejecución, acerca del tribunal competente y el rol del juez de garantía, los procedimientos y las acciones para impulsar la ejecución de la pena, el rol que le cabe al defensor en este sistema de ejecución con que contamos hoy día en la práctica, tan frágil, la presencia de un sistema paralelo, informal, de resolución de conflictos al interior de la cárcel, los privados de libertad como víctimas de delitos o de infracciones y de vulneraciones de sus derechos en el sistema penal y, finalmente, no son menos, pero las he englobado como dificultades o problemas internos de cómo funciona la defensa penitenciaria. En cuanto a las atribuciones del juez de garantía, hoy día hemos hablado precisamente de aquello, y esta resolución de una juez de garantía de Temuco, pronunciándose acerca de un amparo del artículo 95 del Código Procesal Penal interpuesto en favor de unos condenados de la cárcel de Temuco, da cuenta de esta situación de inseguridad que tienen los jueces de garantía acerca de cuáles son sus atribuciones en materia de ejecución penal. Cuál es la actitud con que enfrentan estas temáticas, estos problemas que se le plantean. Esta actitud de duda, bueno, se explica evidentemente en base a nuestra frágil normativa sobre esta etapa del proceso penal que tiene que ver con el cumplimiento de la pena, que ya se ha mencionado antes sus problemas, y que en esta resumen, digamos, en esta cita de un acta del Pleno de la Ilustre Corte de Apelaciones de Puerto Montt, ya se refleja explícitamente cuál es la posición que existe en parte de nuestra judicatura respecto del rol de los jueces en materia de ejecución. ¿Cierto? Aquí solamente voy a hacer hincapié en aquellas frases que están destacadas, ¿cierto? Es una situación de impugnación de una revocación de un permiso de salida. Entonces, la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, señala que en cuanto a esta materia, la revocación de un permiso de salida, es adoptada por el jefe del establecimiento penitenciario y es una facultad absoluta y privativa de dicha autoridad administrativa. Y por lo tanto, el juez de garantía no puede inmiscuirse en dicha decisión por no estar legalmente facultado para ello, tal como lo está respecto de la concesión o suspensión de cualquier otro beneficio. ¿Ya? Esto es un reflejo de parte, no toda la judicatura, no hay una uniformidad en esta materia, y el reflejo está en esta pluralidad de posibilidades jurídicas que tiene el juez al plantearse, digamos, la resolución de un
problema de ejecución o de una situación de ejecución de la pena. Ya se refirió el profesor Núñez a todas estas alternativas, ¿cierto? Y en la primera mesa de la tarde también nos estuvimos hablando respecto de estas imprecisiones, la competencia, si lo mejor para resolver la ejecución penal tiene que ver con estas normas que están en el capítulo final del Código Procesal Penal, las acciones constitucionales que ya se señalaron, el amparo o habeas corpus del artículo 95 del Código Procesal Penal o el reglamento de establecimientos penitenciarios que además establece competencia distinta a la que establece el propio Código Orgánico de Tribunales. Respecto de esta pluralidad de situaciones, bueno, nosotros nos encontramos con múltiples resoluciones, pero yo me quisiera quedar con una de la excelentísima Corte Suprema, la Sala Penal de la Corte Suprema. No la voy a copiar, pero puse el número ahí para que ustedes la puedan revisar después. Es una que, por cierto, nosotros perdimos, era un amparo que perdimos, pero como yo soy seguidor de Marcelo Bielsa, él dice que debemos aprender y se aprende más de los fracasos que de los éxitos. He obtenido algunos puntos relevantes respecto de cómo nosotros hoy día, sin procedimiento de ejecución, podemos enfrentar esta lucha por la defensa de los derechos de los condenados privados de libertad. Lo que dice esa resolución de la Corte Suprema, en un caso precisamente también de pronunciamiento de un juez de garantía sobre la revocación de un permiso de salida, de un beneficio intrapenitenciario, es, en primer lugar, que la cautela de garantía no es la vía adecuada para resolver estos temas, pese a que, en general, en todo el país, los distintos jueces y nosotros lo ocupamos diariamente, ¿cierto? La cautela de garantía del artículo 10 del Código Procesal Penal, la Corte Suprema dice, muy acertadamente a mi juicio, que la cautela de garantía está establecida, digamos, para los imputados, para ciertas hipótesis de vulneración de derechos ante el proceso, ¿ya? Pero eso no quiere decir que los condenados queden en la indefensión. Y plantea dos alternativas para, en nuestro estado actual de la ejecución penal y de la legislación nuestra, formas de enfrentar esta situación. La primera, y que aclara de partida esa duda que planteaba el Pleno de la Corte Suprema de la Corte de Puerto Montt en la lámina anterior, en señalar que efectivamente la custodia está a cargo de Gendarmería, la custodia de los privados de libertad y Gendarmería está a cargo de esta administración, es parte del servicio del Estado y por lo tanto es una labor administrativa y está sujeto a las normas del derecho administrativo. Y como tal, significa que los jueces tienen la posibilidad cabal de controlar la actividad del Estado y, por lo mismo, por ende, del servicio de Gendarmería en cuanto a su labor administrativa. Y esa es un asunto que la defensa ocupa diariamente al juez de garantía como una especie de contencioso administrativo específico para la labor de controlar las decisiones que toma Gendarmería en su función de administrar las cárceles y que deriva en consecuencias específicas para los condenados. Y el segundo, que ya se ha hablado también acá, incluso lo mencionó también en comentario de la mesa anterior el profesor y ministro Carlos Kunze-Miller, respecto del uso del amparo constitucional, ¿cierto? Como una labor, una herramienta relevante y que la defensa la ha utilizado en ese sentido. Y lo otro que agrega esta resolución es la necesidad de que en esta discusión participe también Gendarmería, que sea emplazado y sea escuchado, ¿ya? En este caso, no sé si, claro, uno podría discutir en un eventual e hipotético procedimiento de ejecución penal quiénes son los actores que intervienen, si son, como señala el Código Procesal Penal, el Ministerio Público, la defensa y un juez, o tiene que intervenir el servicio penitenciario. Pero para este caso, más bien, evidentemente que, como se refiere a una situación de habeas corpus, es un órgano administrativo que está interpelado, evidentemente tiene que haber un pronunciamiento de su parte. Otro nudo crítico, aparte de esta fragilidad legal y de competencia, voy a ir más rápido aún porque veo que me estoy demorando mucho, es la falta de reconocimiento del rol de los defensores como sujeto en el procedimiento de ejecución penal, principalmente por las autoridades penitenciarias. ¿Y eso en qué se traduce?
Ya se ha hablado aquí de la falta, Ana María me parece que lo mencionó más temprano, acerca de la falta de debate sobre las sanciones que se impone por parte de Gendarmería a los condenados privados de libertad. Bueno, los defensores no son notificados en general, salvo algunas excepciones. En algunas regiones donde tenemos alguna coordinación más específica, no son notificados, por lo tanto no toman noticia de que los condenados han sido sancionados. De todas maneras, el procedimiento sancionatorio establecido en el reglamento de establecimientos penitenciarios no contempla ni un debido proceso ni tampoco la posibilidad de participación de un defensor. Y también existe una dificultad para acceder, una dificultad práctica muy doméstica para acceder a los condenados que han sido sancionados. No tenemos acceso a las celdas de castigo, por ejemplo, como lo tiene el Instituto Nacional de Derechos Humanos, con quienes debemos hacer una alianza para poder ingresar a esos lugares, para ver las condiciones en que se encuentran esos privados de libertad. Cuando las personas son sancionadas, también se dijo más temprano, en nuestro reglamento establece un problema de definición, establece una doble sanción. Las personas que están sancionadas en celda de castigo también están privadas de sus visitas, por lo tanto no hay forma de noticiar a alguien afuera para que obtenga una defensa adecuada en estos casos. Y también este nudo se manifiesta en que la autoridad penitenciaria aún no nos reconoce como intervinientes en los procedimientos administrativos y exige siempre que todas las peticiones de traslado, salida, en fin, sean suscritas de puño y letra del privado de libertad y que no se admite, digamos, que actúe un defensor por cuenta de ella. Un problema grave al que nos enfrentamos, digamos, es este sistema informal, ilegal y paralelo al sistema de justicia que opera al interior de los penales, de las cárceles y que funciona en base a la distribución de poderes al interior de los mismos. Y esto se manifiesta en que pese a que todos los índices, todos los estudios, las investigaciones dicen que uno de los mayores problemas al interior de las cárceles es la violencia, las agresiones entre los privados de libertad o por parte de los funcionarios, solo son una parte muy mínima de nuestros requerimientos, de las peticiones que recibimos. Y esto es producto porque existe este régimen paralelo de resolución de conflictos al cual los propios privados de libertad incluso le dan mayor legitimidad que el sistema de justicia formal, porque evidentemente, como no, por la falta de eficacia que tiene el sistema de ejecución, ellos temen represalias también de sus agresores, quienes sean, digamos, y desconfían del sistema. Por eso, entre paréntesis, le he puesto traslado para recordar decir que, en definitiva, las peticiones de traslado que hacen los propios privados de libertad a los defensores penitenciarios, que, dicho sea de paso, es la mayor petición que reciben nuestros defensores penitenciarios, tiene que ver con con la herramienta que ellos han encontrado para eludir estas agresiones. Como no existe otra herramienta eficaz, lo que piden es ser trasladados de módulo, de cárcel, de calle, para evitar una mayor agresión. Entonces disfraza estas peticiones de traslado voluntarias, en el fondo, una forma de defenderse de esta violencia. Y, por lo tanto, este nudo crítico se transforma en una verdadera ecuación, en que a menor presencia del sistema de justicia formal, mayor preponderancia de este sistema de régimen informal. Los derechos de los privados de libertad en tanto víctimas, escasamente el Ministerio Público investiga y lleva adelante casos cuando los privados de libertad son víctimas de agresiones, de tortura, de violación, en fin, de otros múltiples malos tratos y tratos crueles y degradantes. Los defensores no tienen, además, la posibilidad de hacer seguimiento a las denuncias que sí están obligados a hacer, para saber qué ha pasado con esas denuncias, si se investigan, si hay diligencias que se puedan hacer. No tenemos por ley, digamos, ese rol. Tampoco existen organismos públicos que realicen esta función. El Instituto Nacional de Derechos Humanos realiza un tipo de litigación que podríamos llamar estratégica, porque elige algunos casos
con el fin de transformar el sistema, pero no caso a caso, no cada privado de libertad víctima puede ser un sujeto de una acción del instituto, y no existe otro órgano en general que lo haga, salvo algunas organizaciones privadas. Las acciones constitucionales, que han sido una excelente herramienta, son parcialmente efectivas, porque el tiempo de tratamiento de tramitación, que es bastante rápido, es muy lento para la realidad que se vive al interior de la cárcel y situaciones realmente urgentes donde está en peligro la vida y la integridad de las personas. Finalmente, dentro de estos nudos críticos, quiero hacer referencia, he sintetizado, he agrupado varios de ellos, a los problemas que tenemos nosotros mismos en nuestro actuar. Primero, este sistema de actuación pasiva de los defensores implica, como no hay un monitoreo previo, es decir, y hay problemas de acceso por parte de los propios privados de libertad a un defensor, no estamos siempre presentes donde se nos necesita. Y en definitiva, el sistema depende también de la proactividad de los defensores penitenciarios. Evidentemente que los defensores penitenciarios que están aquí presentes son los más proactivos, pero no hay una forma de tener un estándar, una línea de acción en cuanto a porque el modelo está establecido en base a las peticiones que se deciden. Como la defensa penitenciaria, no hay más recursos en la Defensoría, la ampliación a este programa se ha hecho por la vía de la licitación, que tiene la ventaja y la flexibilidad de que no tiene que ser por ley, porque no hay un aumento de número de cargos, sino que basta un aumento del presupuesto. Pero el aspecto negativo es que la defensa licitada es una forma laboral, es un trabajo, tiene peores condiciones laborales que los defensores o un funcionario público, y por lo tanto hay una rotación porque los abogados buscan evidentemente mejores horizontes profesionales, y esto implica que hay que formar a nuevos defensores permanentemente. Y finalmente, problemas de sistema de gestión y registro interno nuestro que nos permita hacer estadísticas y orientar un trabajo adecuado. Baste decir que en nuestro sistema de registro es un grave problema que dentro de los requerimientos modelados para que los defensores registren su trabajo no existe un requerimiento, por ejemplo, de agresión o tortura, sino que tenemos una petición, por ejemplo, de vulneración de derechos, que es muy genérica, y por lo tanto es necesario revisar, digamos, todo este sistema que en muchas ocasiones siempre los defensores protestan de que el sistema funciona mal, digamos, no se puede registrar adecuadamente y no es amigable, y eso impide una mejor gestión. Los avances y logros de la Defensoría, que no se pueden desmentir tampoco, ya lo señaló el profesor Núñez, la sola instalación y la actuación de una defensa penitenciaria en la cárcel significa un avance respecto de lo que existía hace algunos años atrás. Alguien por lo menos reclama o señala algunos problemas, denuncias respecto a los privados de libertad, una generación de una jurisprudencia uniforme en materia fundamentalmente de libertad condicional y reducción de condena, que ha permitido orientar también la labor de las comisiones respectivas de libertad condicional y de comisión de rebaja de condena en base a los amparos, que ha ido uniformando y dándole una cierta orientación a este tipo de institucionalidad. Y la formación de abogados expertos, porque a falta de una fortaleza en la academia respecto a esta temática, ¿cierto?, los defensores que pasan y tienen una experiencia por ahí van a tener un mayor conocimiento del que tenían anteriormente, que fueran y ocuparan este rol de abogados expertos. Finalmente, como conclusión, podría sugerir o señalar en base a nuestra experiencia que evidentemente un procedimiento de ejecución tiene que traer esta contradictoriedad del proceso penal al proceso de ejecución, digamos, donde exista un debate, donde las partes puedan discutir abiertamente sobre cada situación y no se parta de la verdad de una institución o la superioridad de un actor. El empoderamiento del juez de ejecución, ya sea, digamos que todas estas
actitud dubitativa que genera nuestra legislación requiere, digamos, que el juez de ejecución sea un sujeto fuerte, poderoso, con sus potestades bien definidas, distinguir, ¿cierto?, ya sea de los distintos ámbitos, como se ha explicado aquí, de los modelos extranjeros, la dimensión administrativa y la dimensión judicial, que existe siempre una necesidad de control por parte de los jueces de la actividad administrativa, y finalmente a modo de corolario señalar que siempre es necesario tener presente, porque yo creo que la reforma procesal nos enseña que los procedimientos no son un límite insalvable para la política criminal cuando vulnera y socava los derechos y garantías, que siempre hay que apuntar también a la desconfianza acerca de la pena de cárcel como institución. La cárcel es el problema, no la solución, o incluso, como dijo Mathiesen, la cárcel es un fiasco en relación a las funciones que a ella misma se atribuye. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, don Rodrigo. Disponemos de unos 10 minutos más o menos para mantenernos dentro de los tiempos y cerrar dentro del horario para algunas preguntas que yo pediría que acumuláramos como se hizo en la mesa anterior y que las contestaran también conjuntamente nuestros expositores. Entonces, sí, Valeria Echeverría, usted y usted. Y 4, yo creo que ahí está bien. Por favor. Ya, yo quería hacer un pequeño comentario y 2 preguntas, tratar de ser lo más concisa posible. El primer comentario, que para mí como estudiante de pregrado todavía toda esta exposición igual es por un lado bien desmoralizante que no haya ni un juez especializado ni un recurso específico, pero bueno, y tampoco defensores públicos especializados, aunque es un gran avance, debe haber sido una pelea grande. Pero por otro lado es motivante igual para trabajar en esta área, que considero tan poco desarrollada como necesaria, de dar cuenta que es el momento en que el derecho penal pasa de ser como una realidad normativa y meramente escrita a ser una realidad tangible y de lo que hay que hacerse cargo para esperar algún fin de la pena. Bueno, eso comentario. Y la primera pregunta, que entiendo que la doctrina de la especial sujeción implica un estatuto de derechos restringidos del preso y por los derechos a través de los que son privados por la sentencia condenatoria y por la relación de desigualdad en que se encuentran con la administración. Pregunto entonces si esta especial relación jurídica que existiría podría acaso implicar también la existencia de derechos subjetivos especiales del preso que podrían ser alegados ante un eventual juez de ejecución. Me refiero, por ejemplo, al problema de la naturaleza jurídica de los permisos o beneficios penitenciarios o derechos subjetivos del preso, y si esto, de qué manera podría afectar la imparcialidad de un eventual juez de ejecución, o de qué manera podría salvaguardarse la imparcialidad del juez de ejecución dada esta desigualdad en la relación jurídica que existiría. No sé si, bueno, un poco enredado, pero... Y la segunda pregunta, que es más breve, es más de información. ¿Qué es lo que concretamente, y se lo pregunto al primer expositor aquí, qué es lo que concretamente diferencia a un juez de vigilancia penitenciaria de un juez de ejecución? ¿Es acaso, o sea, no sé, yo me imagino un poco que si tendrá que ver con facultades más amplias, más allá de lo que pasa en la cárcel, o sea, a la pena de prisión, si acaso se extiende a otro tipo de penas, o qué es concretamente lo que lo diferencia. Eso. Yo les quería preguntar respecto de la legitimación activa, probablemente, dentro de este pequeño proceso del Ministerio Público, porque inicialmente uno podría pensar que si el Ministerio Público puede pedir medidas cautelares para asegurar el cumplimiento de la pena, entonces tendría algún rol que jugar, por lo menos al inicio de este pequeño contencioso administrativo que en definitiva se termina tramitando en los juzgados de garantía, ¿verdad? Pero a continuación, cuando se trata de las cuestiones puramente penitenciarias,
hay una disparidad de criterios dentro del propio Ministerio Público que yo diría el 90% de los jueces no se pregunta si el Ministerio Público está o no está legitimado, porque en realidad lo hemos necesitado mucho, hasta antes del año 2016, bueno, cuando no estaba prófugo, que hacía uno, cómo lo traía para saber si le pasó algo o si simplemente está incumpliendo. Entonces necesitábamos que el Ministerio Público pidiera la orden de detención, así que difícilmente alguien se cuestionó ese punto en aquel momento, pero cuando se trata de salidas controladas al medio libre, cuando se trata de condiciones de encarcelamiento, de traslado, de la forma como se está ejecutando una pena sustitutiva, la verdad es que el Ministerio Público está claramente dividido en dos. Una cantidad importante de fiscales que estiman que no tienen que ver con ese procedimiento y otros que lo pelean como si fuera la sentencia. ¿Tiene legitimación activa el Ministerio Público? No, ahí atrás me parece que... Bueno, la verdad es que mi pregunta más bien dice relación con la práctica, que por lo menos las intervenciones que hemos podido tener con las personas privadas de libertad, específicamente las mujeres privadas de libertad, ellas desconocen un poco el rol que cumple el defensor penitenciario, tienden a confundirlo con el rol del defensor penal público. Entonces, y las que conocen al menos no tienen contacto directo con la o el defensor penitenciario, sino más bien con el asistente social. Entonces, igual de esta forma están como un poco desamparadas. Y segundo, respecto a lo que mencionabas de estas abogadas y abogados expertos, también podría ser un poco de una formación más integral también, como claro, con psicólogas, asistentes sociales, porque a veces no todos los requerimientos son en relación con, no sé, beneficios intrapenitenciarios o traslados, sino a veces son, no sé, una atención de salud que no fue abordada cabalmente o inclusive, no sé, la solicitud de toallitas higiénicas, cosas que a los defensores penitenciarios dicen que no les competen, no es parte de su rama al menos. Entonces siempre lo derivan y lo postergan porque, claro, deben acuñar lo que son más bien requerimientos como domésticos. Entonces, claro, igual hay una vulneración también de los derechos, en este caso de las mujeres. Eso sería como una acotación y no sé qué podía decir al respecto. Bien, yo entonces cedería la palabra en el mismo orden para que respondan los Bueno, respecto de la primera pregunta sobre la desigualdad y la especial relación de sujeción, bueno, yo creo que efectivamente sí que los privados de libertad se encuentran en una situación de desigualdad y que la administración del Estado debe velar por sus derechos. En consecuencia, esa perspectiva sí son titulares de derechos fundamentales que deben ser tutelados, obviamente, por otro poder del Estado. En este caso no puede ser la misma, digamos, propia administración que lo haga. Tiene que ser en este caso el Poder Judicial debería poder decir algo respecto de estos derechos del que son titulares, tanto en cuanto están bajo la custodia del Estado durante un periodo largo de tiempo. Entonces, yo creo que ese punto respondería a eso. Respecto a la distinción entre juez de ejecución y juez de vigilancia penitenciaria, en realidad es más bien una cuestión terminológica. Los jueces de vigilancia penitenciaria en realidad es una forma de juez de ejecución y la pregunta es si dentro de ese concepto amplio uno podría encontrar dos cosas o actividades, si usted quiere, dos jueces distintos. Algunos o algunas actividades que están vinculadas esencialmente al otorgamiento de ciertos beneficios en la sentencia misma y el control de esos beneficios, que podría ser en este caso el Tribunal Oral Penal o el Tribunal de Garantía, dependiendo del sistema. Y lo otro es respecto de digamos, el transcurso de su vida una vez, digamos, y su devenir dentro de la cárcel, por ejemplo, el control de los castigos que se le puede aplicar o el control de normativa posterior que se dicta durante su estadía en la cárcel. Y en ese caso uno podría decir, bueno, esa segunda parte o esa segunda control de sus derechos se lo podría entregar a un juez distinto, en este caso a un juez especializado. Y esa especialización, como decía yo, puede ser de dos tipos. Puede ser un juez, un tribunal especial dentro del Poder Judicial, como los jueces en este caso laborales, por ejemplo, o un tribunal especial fuera del Poder Judicial, como el tribunal, en este caso ambiental, o los tribunales, o el tribunal, perdón, de defensa de libre competencia. Y obviamente con sus relaciones correspondientes o cómo se relacionan a través de un recurso
con el Poder Judicial o con la estructura judicial, los primeros a través de recursos ante la Corte de Apelaciones y posteriormente ante algún tipo de recurso ante la Suprema, y los otros se relacionan directamente con la Suprema a la sala correspondiente a la segunda, con un solo modelo, digamos, recursivo. En cuanto a la legitimación activa del Ministerio Público, sí, la verdad es que es un tema interesante porque, claro, el Código Procesal Penal se refiere a la legitimación, pero se está pensando en el primer grupo de casos. En ese sentido, sí tiene legitimación para eso y lo dice el Código, no hay problema. Respecto a lo segundo, claro, uno piensa qué interés puede tener el Ministerio Público, y si lo tuviera, tendría que ser un interés de ley, en todo caso, y debería estar orientado a eso y no orientado hacia la ganar a toda costa, porque en realidad es otra cosa distinta. Ya el sujeto está sentenciado y lo que está buscando simplemente es ajustar. Quizá él podría tomar la voz de la gendarmería en ese caso, pero digamos, está claro que su rol es distinto al que tenía durante el juicio oral, durante la etapa del juicio oral, digamos, sobre la prueba de los hechos y la audiencia de terminación de pena. Él está en una etapa distinta y en consecuencia debería tener una actitud distinta. Por eso que yo creo que en ese caso es dudosa o es, digamos, que tenga una legitimación en estos casos para actuar en el proceso, y entiendo la, digamos, reticencia de ciertos fiscales al tema. También puede haber algunas cosas, digamos, quizás también de carga de trabajo, por un lado, y también algunas expectativas de cumplimiento de metas que tampoco se incluyen ahí. Entonces, eso también es un caso relevante, que no es menor. Claro, porque ahí no se... puede ser. Entonces, lo dejo ahí. Bien, muy rápidamente. Respecto a la primera pregunta, solo quería agregar, digamos, una cuestión conceptual, que la sujeción especial, digamos, el término corresponde a una posición doctrinaria del derecho administrativo alemán, que Ana María se refirió en la primera parte, ¿cierto? Y que dice relación, más bien una postura como la que yo mostré del Pleno de la Corte de Puerto Montt podría corresponder a ello, que los asuntos penitenciarios que sufren los condenados es del ámbito administrativo. Hoy día, más bien, como contrapartida a ello, diría yo, la Corte Interamericana ha desarrollado todo a través de su jurisprudencia la doctrina de la posición de garante, en torno a la cual el Estado es el responsable, es el custodio del privado de libertad y por lo tanto es responsable de la vigencia de todos los demás derechos que no se encuentran vulnerados. Por lo tanto tiene una responsabilidad. Respecto de la participación del Ministerio Público, efectivamente comparto esta duda, digamos, esta dudosa posibilidad que tiene en base a sus propios fines establecidos en la Constitución. Sin embargo, si hablo desde nuestra propia conveniencia, y aunque parezca paradójico, yo preferiría que participara el Ministerio Público, porque en un régimen contradictorio tenemos nosotros como defensa penitenciaria más posibilidades de obtener resoluciones de un tribunal más favorable o por lo menos con mayor información. Es mucho mejor, digamos, la información que se le otorga al juez cuando hay dos partes distintas que se oponen a cuando es uno solo el que entrega esos antecedentes. Eso me parece a mí. Y respecto de la defensa penitenciaria, claro, varias cosas. Efectivamente, uno de los problemas que tenemos es el mayor contacto del defensor con el condenado. Y eso se debe, a mi juicio, a varios problemas. Primero, acceso a las cárceles. Tenemos muchos problemas para acceder al establecimiento penitenciario. En muchos lugares no tenemos un lugar donde atender. Existen otras experiencias como la defensa penitenciaria en Ecuador, donde la oficina del defensor está al interior de la cárcel, por ejemplo. Podría ser una experiencia a realizar. Y segundo, lo que yo señalaba, que el contacto depende de que el defensor reciba un requerimiento, pero ¿cómo va a tener requerimiento si no tiene contacto? Entonces hay una cuestión ahí que tenemos que resolver nosotros. Lo que se ha hecho paliativamente es tratar de instruir a todas las oficinas penitenciarias que hagan permanencia estricta en los centros penitenciarios, charlas, talleres, pero aún así existe esa falencia, eso es indudable. Y finalmente, ahí tenemos problemas así, pero aunque el tiempo sea muy breve, por ejemplo, en Colina
hay muchos problemas, como en muchas otras cárceles, sobre las condiciones de las celdas de aislamiento. A los defensores penitenciarios se les ha impedido el ingreso, mientras que a otros abogados privados o de otras instituciones se les permite el ingreso libre. Entonces tenemos hasta ese tipo de problemas. Sí. Y por último, claro, existen muchas violaciones a derechos que tienen los privados de libertad, como el acceso a cuestiones de higiene básica o problemas familiares, de reconocimiento de adopciones. En fin, son innumerables, pero la defensa penitenciaria no da abasto para todo. Preferimos concentrarnos en algunas cosas para tratar de hacerlo más o menos bien. Entonces, por eso hemos concentrado y establecimos algunas materias que corresponden también a la misión institucional. Le damos un fuerte aplauso a los integrantes de este panel, por favor. Don Rodrigo Lillo y también Raúl Núñez, y al moderador, el profesor José Luis Guzmán. Los invitamos a pasar a la primera fila, por favor, para presenciar el discurso final de este seminario, por favor. Como lo dijimos, y cerrando este seminario internacional, un juez de ejecución penal para Chile, modelos, competencia y procedimiento, quiero dejar con ustedes al señor ministro de la Corte Suprema y presidente de la entidad organizadora. Me refiero al Instituto de Ciencias Penales, don Carlos Kunzmiller. Bien. En la hora de clausura de este seminario internacional, en el que hemos sido testigos de una muy satisfactoria asistencia de público interesado en los temas debatidos, amén de la complacencia del directorio del Instituto de Ciencias Penales por el éxito de la iniciativa, debemos expresar nuestra sincera gratitud a todos quienes contribuyeron con su leal esfuerzo al logro del resultado que nos complace. A los directores del Instituto de Ciencias Penales que intervinieron tanto en la organización del evento como en la moderación de los distintos segmentos. A las expositoras y los expositores nacionales e internacionales, al personal de la Dirección de Comunicaciones del Poder Judicial, sin cuyo vital apoyo este evento no habría resultado de la forma tan favorable como lo ha sido. A los demás funcionarios de la Corte Suprema que han prestado su colaboración, a las distinguidas colegas, a los distinguidos colegas en general. La actividad desarrollada en estos 2 días pone de manifiesto una vez más que, como lo dijera el jurista Stammler hace ya muchos años, el mejor camino para el debate acerca de los problemas jurídicos, que siempre son problemas humanos y sociales, es la convergencia entre quienes se dedican a la actividad académica, a la actividad científica, que de vez en cuando deberían palpar el polvo de los expedientes judiciales, y los prácticos del derecho, a quienes también les convendría aspirar cada cierto tiempo el polvo de las bibliotecas. Muchos de los que estamos aquí hemos palpado el polvo de los expedientes judiciales y hemos aspirado el polvo de las bibliotecas durante largos años, quizás más años de los que convendría, ¿no? Ahora, los expedientes judiciales están en retirada, ¿no? Cada día se utilizan menos, pero creo que la cita es válida en todo caso, ¿no es cierto? Por último, el título de esta jornada, un juez de ejecución para Chile, refuerza el principio de que no hay derecho sin juez y que, como señala el jurista español Calvo Vidal, para conectar el derecho con la realidad
No hay escuela que mejor forme, ni técnica que mejor enseñe que la jurisprudencia. Ella sintoniza con la vida y evoluciona a su compás. Muy buenas tardes, muy buenas noches y mucha suerte a todos. Les damos las gracias a todos los asistentes, también a los que siguieron la transmisión del canal de televisión del Poder Judicial, y les recuerdo que desde mañana podrán ver y guardar las presentaciones de todo este seminario y las pueden encontrar en la página web del canal de televisión del Poder Judicial, www.poderjudicialtv.cl. Hasta pronto.